Estamos en otro comienzo de día de FICSE, nuestro tercer día de este festival tan esperado, tan ansiado y tan enorme que se ha vuelto este FICSE virtual, online, y hoy tenemos el gustazo de recibir a Carolina Garber, directora nacional de Políticas Culturales para la Igualdad de Género del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Te damos la bienvenida, Carolina. Muchas gracias por ser parte de este festival. Muchas gracias, Jimena, por esta invitación a este hermosísimo evento. Muchas gracias. Bueno, con Carolina nos conocemos hace bastantes años, tuvimos el gusto de trabajar juntas y la verdad es que me siento muy alegre de que este festival nos vuelva a reunir, cada una en un rol diferente, pero tengo la certeza de que seguimos militando por las mismas ideas y con la misma convicción. Así que para mí va a ser un diálogo seguramente muy ameno, muy enriquecedor y tengo mucha expectativa. Así que bueno, te agradezco muchísimo y bueno, para todo el equipo, para toda la grupa, como decimos nosotros, de este festival, la creación del ministerio, bueno, es un hecho histórico, es un hecho político, en el que convergen las luchas de muchos movimientos feministas y de diversidad. Y bueno, es un gran logro que se esté pudiendo instalar en la agenda la violencia machista, el patriarcado. Quería preguntarte cómo lo estás viviendo vos, siendo una protagonista de este armado desde cero de un ministerio. Fue como una experiencia histórica para nosotras. La verdad que estar desde el comienzo y ver el armado y la construcción y la felicidad de cada una de las personas que empezaban a integrar el ministerio fue increíble. Todas reconociendo esta lucha feminista histórica, que esto es el resultado de muchísimos años de luchas de mujeres y personas LGTB en la calle, que lucharon en momentos mucho más difíciles y en contextos muy complicados para llegar al día de hoy. Sí, y ser protagonista y estar en un momento donde es una decisión de el gobierno de Alberto Fernández y de Cristina generar este espacio formalmente, institucionalizar las políticas de género, es algo único. Es un avance gigante, y más con los últimos eventos que, bueno, seguramente ya vamos a charlar de los últimos días, pero que se sigue confirmando día a día este compromiso. Bueno, y vos como politóloga, especialista en políticas sociales, y ahora ocupás el rol de directora nacional de políticas culturales para género. Contanos un poco cuál es esta dirección nacional y me imagino el gran desafío de pensarlo federalmente. Tal cual como decís, nuestra perspectiva es totalmente federal y en el sentido de nuestra dirección de políticas culturales tomamos la cultura como las culturas, como algo que excede a la expresión artística solo en lo cultural. Hay muchas expresiones culturales que tienen que ver con las tradiciones, con las artesanías, con el arte, por supuesto, pero el deporte también es una expresión cultural. Entonces, lo que decimos, y en mi sesgo de, como decías, politóloga y especialista en políticas sociales, consideramos que las políticas culturales van en esa línea, en políticas sociales, que no son la generación de eventos culturales, sino que cada producción y cada evento cultural que podemos hacer está guiado por la transformación cultural en relación a los géneros y las diversidades. En ese sentido es como no dar puntada sin hilo, y cada cosa que planificamos y cada cosa que pensamos tiene que ver con igualar las relaciones de género. Bueno, hace poco, ¿sí querías agregar algo más? No, por supuesto que esta perspectiva federal, interseccional, contemplando también otras variables que tienen que ver con el género y las desigualdades, que tienen que ver con clase social, con raza, con territorio, también las tenemos en cuenta, en general las políticas sociales, no en general, sino que siempre las consideramos situadas y de acuerdo a cada uno de los territorios.
Hace poco escuchaba a Elizabeth Gómez Alcorta, que es la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, en una entrevista federal que le hicieron por radio, y ella decía que, bueno, que la decisión política que la tomó Alberto Fernández y todo su gabinete digamos, ya desde la plataforma de campaña de la creación del Ministerio de las Mujeres, la definición política ya estaba tomada, el ministerio ya estaba creado, ahora era un poco que pasaba la pelota a las organizaciones, a las grupas, y somos nosotras que no tenemos que aflojar, y las disidencias, no solo por construir este mundo más igualitario, sino para construir este sentido. Y justamente en el marco de este festival, el Festival Internacional de Cortos, Corporalidad Expandida, bueno, un poco lo que te queríamos preguntar es, bueno, este es un eslabón clave, la producción de mensajes, la producción de audiovisuales, como son todo el área de la cultura, ¿no? Entonces, lo que te queríamos preguntar es cuáles son los principales organismos asociados y también organizaciones de la sociedad civil que considerás que son claves para continuar con esta batalla que es cultural y que sabemos que va a bueno, que va a llevar mucho tiempo, pero que la batalla hay que darla constantemente y sin pausa. Por supuesto, espacios como el FICSE son fundamentales, en tanto son creadores de sentido también, son quienes desafían los sentidos, visibilizan situaciones de maneras muy creativas, que no siempre tienen que ver con el discurso y con lo institucional, que es nuestra tarea un poco más. Estos espacios culturales y artísticos pueden llegar de otras maneras a un público distinto también. En ese sentido, para nosotros también ampliar los públicos es muy necesario, no siempre ser literales en esto es machista o acá hay una desigualdad de género, sino que tiene que ver con otras llegadas. Y estas alianzas como festivales internacionales, áreas audiovisuales, plásticas, medios de comunicación, lo que decía antes de deportes, turismo, son organismos fundamentales, trabajamos con todos los ministerios en principio en articulación muchísimo, economía, para transformar estas cuestiones culturales y estos sentidos, para generarlos, y también con las organizaciones civiles y comunitarias, estamos trabajando mucho, también a través del área, por ejemplo, de igualdad. Nosotros articulamos con áreas del ministerio, como el área de igualdad a cargo de Checha Merchan, que trabaja con promotoras comunitarias, y entonces nosotros también ahí tenemos un lugar a donde trabajar en un ida y vuelta cultural, y como decía antes, situado, porque hay más de 30.000 promotoras anotadas en todo el país, y entonces eso a nosotras nos permite alimentarnos de esas diversidades culturales y esas realidades muy locales y particulares que no son las mismas en un lugar y en otro, y a la vez nos permite también transmitir nuestro mensaje. Y así con las organizaciones sociales y artísticas que estamos construyendo también cada vez más, entre nosotras y también a través del Ministerio de Cultura, que está muy predispuesto a incorporar la perspectiva de género y es quien tiene el lazo muchas veces con las áreas más artísticas. Y en ese sentido también te iba a consultar porque desde el Ministerio impulsaron el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Razones de Género, y sé que desde todas las áreas se plantearon acciones y bueno, quizás a uno le cuesta un poco pensar cómo desde las políticas culturales podrían tener como acciones concretas, y bueno, sin duda es en alianza con otras áreas, pero si nos querés desarrollar un poquito más me parece que sería súper interesante. Bueno, es un desafío enorme pensar en políticas culturales porque no son acciones necesariamente de corto plazo, son transformaciones a mediano y largo plazo, entonces hay que pensar estrategias sobre todo de cómo llegar y cómo romper con estereotipos, con hábitos, con costumbres que muchas veces producen violencia, la reproducen, y a veces sin saberla, sin saberlo en el tema de violencia simbólica, que es un claro reproductor de violencias y generador de otras violencias, muchas veces se produce y se reproduce de una manera
que podríamos decir ingenua, muchas veces no, pero muchas veces sí tiene que ver con el desconocimiento. Entonces, hay un fuerte trabajo de la Dirección de Políticas Culturales que depende también de la Subsecretaría de Formación y tiene que ver con estas alianzas con medios de comunicación y trabajar mucho con referentes culturales para generar contenidos, para difundir los contenidos y que se pueda reproducir otro tipo de mensaje en el arte. Me parece que estar hablando acá en este momento también tiene que ver con tener un mensaje que dar y así en un montón de áreas que la verdad es que se está construyendo y que es a veces es estratégico a largo plazo, es un trabajo que nos tenemos que dar como sociedad. Sí, totalmente. Pensaba en la posibilidad que muchas veces brinda el arte para que se puedan escuchar esas voces que estuvieron históricamente silenciadas, como también algunas disputas que han dado las mujeres y las diversidades en distintos contextos, y volviendo al sentido federal que tiene esta dirección y estar en la conducción de una dirección que es nacional, bueno, implica un gran desafío porque es una enorme diversidad adentro de la diversidad, ¿no? Bueno, vos recién decías, bueno, estamos en un contexto en donde hay muchas novedades, pero también estamos en un contexto de pandemia. Estamos haciendo esta entrevista, cada una desde su casa. Nosotres hemos pensado íntegramente el festival virtual y online y hemos llegado a un momento en donde tuvimos que tomar la decisión de decir, o nos quedamos esperando que algún día esto termine y lo hacemos presencial, o tomamos la definición y comenzamos a emprender el desafío de inventarlo. Así como ustedes tuvieron el desafío de inventar un ministerio, nosotros afrontamos el desafío de pensar un festival íntegramente online y virtual, y no solamente el vivirlo como lo estamos viviendo hoy por tercer día, y que van a ser 15 días, sino planificarlo íntegramente, reunirnos muchas veces por día. Y bueno, pienso, esta pandemia reconfiguró prácticamente un montón de aspectos de nuestra vida, si no todos. Eso que ustedes quizás a finales de diciembre, principios de enero, tenían planificado para este primer año, por ejemplo, seguramente el atravesar la pandemia se vio modificado. Bueno, ¿qué cosas han tenido que modificar y qué cosas vos podrías decir, bueno, yo planificábamos esto como equipo, pero con lo que atravesamos en la pandemia, esto ya no va a volver a ser igual, esto se transformó, como se han transformado las territorialidades, como seguramente las planificaciones se han transformado. Exactamente lo que decís y tiene que ver también con la pregunta anterior, esto de cuáles son nuestros desafíos. No mencioné el ASPO en estos desafíos, pero fue uno de nuestros principales desafíos en nuestras alianzas con organizaciones. Hemos quedado también un poco varados en los primeros meses ante como la urgencia de la campaña de coronavirus y de todas las cuestiones que salían de violencia de género, y entonces el Ministerio se enfocó mucho en eso. Y en cuanto a la Dirección Nacional de Cultura, el trabajo principal es territorial, es trabajar en el territorio, es ir a las provincias, es trabajar con las provincias, y esto también se vio durante unos meses bastante imposibilitado en cuanto a lo virtual, en la organización, y hasta el día de hoy tenemos limitaciones para llegar a lo territorial. Entonces sí se transformaron un montón de políticas que tenían que ver con estar ahí, que vengan y sobre todo estar ahí, y que terminaron siendo más del orden de la comunicación y más del orden de la difusión, pero por supuesto que los desafíos cambiaron un montón. Nosotras, por lo menos, y estamos muy contentas de eso, llegamos a hacer el Nosotras Movemos el Mundo, que fue lo último que se hizo en el Centro Cultural Kirchner. El otro día tuve que volver por trabajo y estaba todo igual a como se había terminado la muestra, como si se hubiese parado todo, pero pudimos hacer eso que para nosotros fue muy importante.
y después toda la planificación se movió, de hecho todas las cosas que tenemos pensadas y que tuvimos pensadas las fuimos haciendo de manera digital. Bueno, ya que traes el evento Nosotras Movemos el Mundo, me parecía como sumamente importante para esta entrevista que podamos charlar de este evento que se dio en Tecnópolis y en el Centro Cultural Kirchner. Y si no me equivoco, fue la primera vez que el Centro Cultural Kirchner estuvo el 100% utilizado o habitado por una temática específica. Y bueno, si te parece, vamos a compartir el spot de lo que fue este primer Nosotras Movemos al Mundo y después te vamos a preguntar cómo seguiremos. ¿Cómo movemos el mundo? Nos bancamos entre nosotras. Hacemos la revolución. La agitamos con nuestro orgullo. Manifiesto mi identidad no binaria como quiero. Pensamos, cuidamos. Trabajamos afuera y dentro de casa. Conociéndonos y deconstruyéndonos. Como una mariposa volando hasta el cielo. Militando y decidiendo. Para mover al mundo jugamos y nos besamos. Encontrándonos, armando redes. Haciéndonos respetar. Creamos y criamos. Con nuestra rebeldía. ¿Cómo movemos al mundo? Con furia travesti. Siempre luchando. Vení, sé parte. Te esperamos. Nosotras movemos el mundo. Me transmite un montón de sensaciones, de energía, la misma que sentí cuando fui, porque fui parte del Nosotras Movemos al Mundo, y la verdad que se respiraba algo muy hermoso estar ahí, se sentía muy bien. Y lo que te quería preguntar es, cuando empezaron a pensar este evento, ¿lo pensaban tan enorme como fue? Yo sinceramente sí. Cuando me senté, plantearon algo y yo dije que tenía que ser con las mujeres lo más parecido a la calle que sucediera, y nos parece que fue un evento maravilloso que el Centro Cultural y Tecnópolis también, que son con los dos organismos que articulamos, rebosaban de gente que nunca había ido al Centro Cultural, que nunca había ido a Tecnópolis, que son públicos totalmente diferentes y que había ofertas para eso. La idea era que fuera un contexto inesperado dentro de la cultura, por las mezclas que hubo de la cultura y por esta diversidad de expresiones de la cultura que había, y que también fuera inesperado en algunos invitados que haya, que por supuesto sean referentes del feminismo, porque estábamos recién estrenadas, y entonces hicimos un montón de reconocimientos, muchos reconocimientos sociales, políticos, que nos parecían fundamentales, pero también otras representaciones que tienen que ver más con otras artes. Esto de que hablábamos antes de la no literalidad de los discursos feministas también, de ampliar las miradas, que diferente gente pudiera venir por distintas razones a disfrutar de distintos espacios. Eso me parece que lo logramos, porque había desde salas sinfónicas de música clásica, que por primera vez se armó de todas mujeres y a nivel federal, folclore hecho por mujeres, hasta 3, 4 pisos curados por Quequena Corbalán, de una manera hermosa, del Para Todes Tode, que tenía que ver con las artes visuales y la plástica, y que vinieron más de 220 representantes de distintas provincias, y fue muy federal, y había conversatorios de distinto tipo, hasta hubo conversatorios de masculinidades, y eso también tenía que ver con algo inesperado de convocar a los hombres también a la discusión, y esa sala explotó, y referentes internacionales que vinieron de México y de Bolivia. Fue un mix bastante jugado que iba en simultáneo. Hubo también
un mini festival de cine, con películas curadas también en conjunto con Gafas Violetas del Inca, y tratamos de hacerlo lo más comunitario posible. En ese sentido, el equipo de la Dirección de Políticas Culturales es muy diverso en intereses, y la grilla se fue planteando en esa línea de una manera, arriesgada, que salió bien. Empezamos en enero a hacerlo, en 2 meses logramos algo hermoso de la mano del Ministerio de Cultura también, y en Tecnópolis también con una población enorme de jóvenes participando, de población travesti trans, de personas travestis trans ahí también participando y yendo a espacios donde generalmente ellas mismas nos decían no circulamos, con la muestra del archivo trans, y lo mismo en el Centro Cultural, y eso para nosotros fue muy valioso porque es una muestra muy concreta de la llegada de la cultura a personas que no siempre tienen el acceso, y también de poder tener esa devolución de parte de ellas que nutrieran una agenda no solo cultural, sino política y social para el ministerio, que hoy seguimos llevando adelante. Los temas que se discutieron, que se pusieron en agenda, el tema de cuidado, sobre todo porque era en el marco del 8 de marzo, del Día de la Mujer, de las Mujeres Trabajadoras. Lo que se ponía en valor tenía que ver el trabajo de las mujeres, exactamente, nosotras movemos el mundo, con trabajos remunerados y no remunerados, pero siempre productivos y que permiten que el mundo siga dando vueltas. Ese debate me parece que se pudo dar desde distintos lados, y fue una alegría para nosotras haber hecho, y estamos muy expectantes en hacer la versión del año que viene también. Sí, volvemos a esta idea. Volvemos a esta idea de cómo construir sentido a través de las expresiones, manifestaciones, producciones artísticas, porque, bueno, es re importante esto que nos decís, este evento artístico de Nosotras Movemos al Mundo le da un poco el impulso a empezar a plantear el tema de las políticas de cuidado. Bueno, te cuento a vos y a todos los que nos están escuchando, les que nos están escuchando, que el sábado que viene vamos a estar en un diálogo con Gafas Violetas, con representantes de Gafas Violetas del Inca, y también contarte que Quequena Corbalán, como saben todos, es una de las juradas oficiales de nuestro festival, de nuestro FICSE, y bueno, por lo que nos contabas, esta muestra federal fue muy interesante, y te queríamos preguntar cómo había sido esa experiencia de haber compartido con Quequena la curaduría de estas 200 obras que le dieron este sentido federal al evento. El trabajo con Quequena fue espléndido, de hecho compartimos espacio durante 2 meses de trabajo en un mismo espacio, en mesas separadas, así que estábamos todo el tiempo en relación y escuchando, y era muy nutritivo y escuchar lo que ella decía, y como su equipo, que también fue muy fabuloso, seleccionaba, y llegaban artistas de todo el país, de a poco a traer sus obras. Fue una experiencia hermosa, fue muy charlado también con Quequena esta convivencia de los lenguajes que usamos desde el ministerio, o desde una posición un poco más formal, y desde el arte, y entonces cómo dialoga eso, y personalmente me parece que, personalmente y a nivel equipo, me parece que aprendimos muchísimo de lo que el arte visual, y a veces un poco más transgresor o de vanguardia, puede dar a la discusión del lenguaje que nosotros estamos dando, que me parece que muchas veces nos atamos mucho al lenguaje, a lo literal, y me parece que en el caso de Quequena hay una libertad mucho más grande para decir cosas que en las que estamos de acuerdo, más en desacuerdo, menos en desacuerdo, como todos los feminismos, pero donde los objetivos son muy parecidos, son iguales, tienen que ver con la ampliación de derechos, con la reducción de desigualdades, con la reivindicación de las identidades, pero los modos de decirlo son distintos, y entonces entrar a las salas juradas por Quequena, por ejemplo, cuando decía que volvía al ministerio y estaban todavía algunas de las obras colgadas, tiene que ver con
es maravilloso cómo llega el mensaje de otra manera, que además tuvo un público enorme y que apeló a jóvenes que quizás venían por ahí, pero y se metían en un conversatorio, y gente que venía a un conversatorio o más académico, alguno de perfil más académico, y de repente tenía la posibilidad de ver todas estas obras, así que me parece que fue maravilloso. Y me decías que la expectativa que tienen es poder replicarlo el año que viene. Sí, están las expectativas, se está empezando a conversar este año con un poquito más de anticipación y con todas las incertidumbres que todos tenemos en Argentina, especialmente en la capital, pero se buscará la forma. La idea es federalizarlo cada vez más, por razones de tiempo que yo decía, en enero empezamos a hacerlo, con un ministerio recién construido, sin edificios, sin presupuesto, sin nada en un primer momento, porque estábamos en plena construcción, logramos esto, pero la idea es federalizarlo cada vez más, llevarlo a las provincias de distintas maneras, y ojalá que lo podamos hacer en algún otro lugar o en algunos otros lugares de distintas maneras, siempre sumando y para adelante, pero con el mismo espíritu de integrar todas las visiones dentro del feminismo, de integrar, de no dejar a nadie afuera, y de sumar al diálogo, de sumar para ver cómo seguimos creciendo con el diálogo, gente que está dentro y mujeres y personas que todavía quizás no comprendieron el mensaje, pero que tienen ganas de aportar para una sociedad más igualitaria. Buenísimo, y en ese sentido me das el pie para continuar preguntándote por, la ley Micaela, una ley que, vamos a contextualizar un poco porque tenemos un público diverso, incluso de otros países. La ley Micaela es la ley 27.499, que luego de un hecho, es un hecho histórico, y luego del hecho histórico, es un hecho histórico que exista esta ley, y luego del hecho histórico del Ni Una Menos, que se vio en el año 2015, el 3 de junio del 2015 por primera vez, se sanciona en el Senado por unanimidad esta ley, que es el resultado de las movilizaciones del movimiento feminista, también de familiares víctimas de femicidios, que lo que genera es una capacitación sobre géneros obligatoria para toda la administración pública, para los 3 poderes del Estado. Y hace poco estuve participando de algunos diálogos en donde se ponía un poco en discusión esto de qué bueno sería si la ley Micaela, aparte de ser para los 3 poderes del Estado, fuera para los medios masivos de comunicación, por ejemplo. Y lo que te quería preguntar es, ¿crees que si se hiciera esta capacitación en diferentes actores que llevan adelante políticas culturales, de organizaciones civiles también, ¿cómo crees que sería? ¿Cómo sería el impacto en el mundo, por ejemplo, audiovisual, que nos convoca a quienes estamos escuchando este diálogo? Nos parece fundamental, si bien no es competencia de la Dirección Nacional, pero sí de nuestra subsecretaría, la ley Micaela, esto que yo te decía que el Ministerio de Cultura ya ha capacitado a sus máximas autoridades y ya tiene un programa de replicadores al interior. Nos parece fundamental que quienes tienen por un lado la responsabilidad de generar producciones y de generar productos audiovisuales o productos que llegan de manera masiva, tengan esta capacitación, tengan estas nociones de género, que además es una base importantísima para empezar a conseguir esas nociones, acercarse a esas nociones. Los referentes culturales y comunicacionales son actores, actrices también,
claves en esta reproducción. Cuando yo decía que a veces por desconocimiento se reproducen estereotipos, prejuicios profundamente machistas, tiene que ver con esto, con que a veces hay que acercar un material para que se pueda reflexionar. Estamos trabajando para hacer esto con referentes culturales, y sobre todo con referentes culturales que todavía no están integrados a estos, o integradas a este movimiento. Y dentro de los organismos entendemos que hay organismos que son más permeables y otros menos permeables, y que tienen culturas organizacionales y también tradiciones más herméticas, que es mucho más difícil. En el caso del arte es interesante porque se da la discusión de, bueno, hasta dónde una se puede meter con el arte y con el contenido, hasta dónde se permite. Sucede lo mismo con el humor, sucede lo mismo con algunos temas, pero es, bueno, la barrera algunos la ponen bastante limitante en el sentido de, bueno, no nos podemos meter en si tiene contenidos que reproducen la violencia de género, y entonces ahí me parece que en el arte es más ambigua por ahora, nuestro rol, pero me parece que es algo que también ya la están dando las organizaciones adentro de las distintas disciplinas del arte, esos debates. Las mismas mujeres y diversidades son las que están peleando de alguna manera para correr esos límites de hasta dónde se permite y hasta dónde no. El cupo es una de las formas, y considerando que hay cupo, también va a haber temas que van a ser más aceptables y no, más imágenes, más escenas, que a veces una mujer o alguien no lo permitiría, cuando son equipos todos formados por varones. Me parece que es un debate que hay que darlo mucho adentro del arte, que nosotras apoyamos, adentro del arte y la cultura, que nosotras apoyamos, pero son debates muy, muy intrínsecos de lo que es el arte, de cuáles son los límites. Sí, sin dudas. Nosotras siempre hablamos de, bueno, en el mundo audiovisual no se genera el mismo mensaje cuando detrás de una cámara hay una mujer o una diversidad. Bueno, y ya que me das el pie con esto del cupo, estamos en el marco de una gran celebración, de un festejo, porque hemos obtenido este derecho del cupo laboral para personas travestis y trans en el sector público, y consideramos que es un gran avance, por eso lo celebramos con mucha alegría, porque vemos a diario cómo en el ámbito artístico, que es por ahí el que más nos convoca en este momento, pero que se da en muchísimos otros ámbitos, se dan muchísima discriminación e incluso violencia hacia las diversidades y disidencias, y muchas veces eso va generando que esas trayectorias se trunquen, y bueno, nos parece no solo para celebrarlo, sino para consultarte y que nos cuentes un poco qué expectativas le generan a ustedes como área que están pensando las políticas culturales con esta nueva noticia. Bueno, es una enorme alegría para nosotras este decreto. Ha sido una confirmación del rumbo que decidió tomar este gobierno con la creación del ministerio, que no es declamativo, sino que se confirma en todos los pasos que viene haciendo, tanto en las políticas y las acciones para proteger a las mujeres en situación de violencia durante el ASPO, como en la inclusión de diversidades, que claramente son una población especialmente excluida, históricamente excluida, y que lo vemos con la expectativa de vida, con los trabajos que llevan adelante, con las posibilidades limitadas para elegir esos trabajos, y en ese sentido el cupo viene a dar una posibilidad de salir efectivamente, de integrarlas, y nos parece que a nivel cultural es especialmente importante, más allá del cupo y del valor del trabajo que tiene y de las posibilidades que tener un trabajo digno
tiene, en lo cultural es especialmente importante porque también muchas veces ese prejuicio o esa exclusión viene del desconocimiento. La mayor parte de las personas no conocen a una persona trans, travesti. Y entonces tienen que ver con la generación de fantasías, de prejuicios, de sentir que está lejos esa realidad cuando es una realidad en la que convivimos en una misma ciudad y con problemáticas de fondo muy parecidas en cuanto a seres humanos. Y entonces me parece que a nivel cultural esta integración de las personas travestis y trans es fundamental para que se conozca la gente, para que ojalá en una ventanilla del Estado pueda atender una mujer trans, un varón trans, y que la gente pueda socializar de esa manera y conocer de manera cercana. Más allá de darle las posibilidades efectivas, que eso es como el objetivo número uno, pero las transformaciones culturales que nosotros decimos de cambio de estereotipo, de romper con prejuicios, me parece que eso es fundamental, es cambiar la cultura de la sociedad, encontrar a personas que solo las tenemos estigmatizadas, de verlas de una sola manera, o que representan siempre determinados papeles, si querés llevarlo al plano audiovisual, que siempre representan papeles muy acotados, o siempre se representan a sí mismas, que puedan ver que tienen las mismas problemáticas, se enamoran, sufren, son felices, igual que nosotros, más allá de su identidad sexual. Entonces, me parece que, y de género, entonces me parece que eso va a sumar mucho, siempre va a sumar. Bueno, Carolina, te agradecemos muchísimo, no solamente por el tiempo que te estás tomando para participar este sábado, sino porque estás en representación de un ministerio nuevo que celebramos que exista y que nos esté acompañando en este festival que, aparte de artístico, es político y tenemos la certeza de que esto aporta mucho a la discusión sobre los géneros. Nuestro lema este año es géneros y bueno, te agradecemos un montón por darle la densidad a la temática, a la discusión y con tu participación. Así que extendemos a todo el ministerio el agradecimiento. Les agradezco yo y les agradecemos todas en el ministerio por esta invitación. Nos parece que son fundamentales estas expansiones, si hablamos de expansiones culturales que tienen este bagaje político detrás y que defienden estas luchas. Muchísimas gracias. Gracias. Y gracias a todos los que estuvieron escuchándonos, compartiendo este diálogo. Seguimos con nuestra programación de sábado. Gracias.